Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Si me escuchan, por favor. Sí, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, vamos a iniciar la clase con el tema que nos corresponde. Les solicito, permítanme concluir el tema. Mientras lo hacemos rápido, mucho mejor, porque es un tema igual, un poquito amplio, pero lo trataremos de agilitar, ¿sí? Así que, por favor, me comentan si es que ya pueden ver el documento. Muchas gracias. Sí, profe. Vamos a revisar el día de hoy. Muchas gracias, Ana. Vamos a revisar el día de hoy 6 conceptos centrales de la cultura y para ello este documento está basado en el Plan Nacional de Cultura 2007-2017, aun cuando hay un Plan Nacional actual 2018-21, pero lo hago en el anterior porque existen ahí las definiciones que necesito que ustedes conozcan o reconozcan. Entonces, por esa razón me mantengo con el anterior plan, no por efectos de estadística, sino por efectos de conceptos, nada más, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar el primer concepto estructurante, que es la identidad cultural, propiamente dicha como un conjunto de características únicas, diferentes y propias de un grupo social que se pertenece a una ubicación geográfica, considerándose local, regional, nacional. Por eso es que este significado, esta definición es muy parecido a la cultura, porque la cultura se basa en todo un conglomerado de identidades. Así vemos pues que cada uno de estos conglomerados va a unificar sus intereses y objetivos para procesar su vida cotidiana. Por eso es que también la identidad cultural se expresa a través de la relación de estas colectividades, con intereses, con objetivos propios, con características distintivas, en o con sus condiciones de existencia. Más que en, aquí es con sus condiciones de existencia, es decir, con todas las actividades cotidianas, en todos los sectores productivos que desarrolle, en todos los procesos y actividades diarias que se desarrollen, y la conformación de un sistema de hábitos y por lo tanto de comportamientos. Entonces, vamos a ver que la identidad cultural se va creando y procreando a través de prácticas y rituales cotidianos. Lo acabamos de decir, con ello se suma toda una expresión y manifestaciones culturales que vamos también fortaleciendo. Recuerden que habíamos mencionado que las manifestaciones culturales tienden a resignificarse, también a reproducirse en otros lugares, pero también a desaparecer. Entonces, es así como también la identidad cultural va fomentándose, fortaleciendo, pero también empieza a tener ciertos resquebrajamientos debido a la desaparición también de las manifestaciones culturales. Segundo, la identidad cultural también se conforma sobre la base de la producción y recreación simbólica, y no solamente en el ámbito específico de el arte, ¿sí? En relación al arte, la pintura, la escultura, el teatro, la danza, la cinematografía, sino también pues a todos los procesos de producción, bienes y servicios. Así marcamos nuestra identidad nacional por la producción de productos nacionales, tradicionales y no tradicionales. Ejercicio manufacturero establecido, así vamos conformando nuestra identidad, y la recreación simbólica, por supuesto, porque vamos fomentando espacios que tienen muchos significados, espacios recreativos, espacios educativos que van a tener una cantidad de lecciones y mensajes al respecto de todos los simbolismos que utilizamos, y para eso pues los medios de comunicación nos ayudan enormemente. Tercero, la interacción con otros grupos. ¿Sí? Entonces la identidad se establece sobre la base de esa vinculación con el otro. Y en esa vinculación con el otro, la identidad personal, ¿sí? Se pone de manifiesto porque se produce la otredad. La otredad, ¿qué significa? Es poder en un espacio de interacción con otras personas apropiarme de algunas características distintivas.
Entonces, la identidad se conforma a partir de los otros y se complementa con la alteridad, que es la capacidad para hacerlo. Tengo capacidad para adscribirme o para apropiarme de algunas distintivas características, siempre y cuando tenga libertad para hacerlo. Siempre y cuando me sienta en la capacidad para acercarme al otro, siempre y cuando se provoquen procesos interculturales también para acercarme al otro, haya tolerancia para acercarme al otro. Entonces, eso es lo que produce la alteridad, la capacidad para poder fomentar mi propia identidad desde los otros. Y la otra edad es fomentar la identidad a partir de todo lo que observo igual en el otro o en el prójimo o en los colectivos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso son dos claras acciones complementarias. Los ámbitos identitarios, como parte de la conformación de la identidad, son múltiples. No podemos decir que mi única identidad es ser una mujer, sino que junto a ellos se complementan otros escenarios identitarios. Entonces lo tenemos desde la etnia, la clase social, el género, la edad, la adscripción regional, cantonal, los intereses políticos, religiosos que tengamos. En fin, entonces de esta manera vamos conformándonos como, en este caso, étnico, como indígena, clase social media, género femenino, edad cualquiera que sea, adscripción regional como costeño serrana, adscripción cantonal como cuencana, lujana, ¿sí? Y vamos también con intereses políticos, ¿no? Con esos objetivos que nos hacen integrarnos, ¿no? Cualquiera que sea, dentro de organizaciones civiles, de centro derecha, de izquierda, de cualquier doctrina que vamos asumiendo. Entonces, normalmente cuando quieren los demás definirnos o queremos representarnos donde ellos, mostramos una identidad a veces jerárquica. Es decir, que de todos estos elementos o ámbitos identitarios es el más importante. Para muchos, el ser indígena, el ser afrodescendiente es la presentación o la carta de presentación, es decir, sobre la base de la etnia. O el decir soy un joven sobre la base del género, ¿sí? O soy un adulto mayor. Entonces, todo está sobre la base de lo que consideramos más importante, sin dejar de lado de que somos un conglomerado también de ámbitos identitarios que se integran para conformarnos. La identidad cultural, sí, necesita de elementos autónomos para considerarse en identidad cultural, aquellos con los que vamos desarrollándonos durante nuestros primeros años de vida, y vamos obteniendo referentes de las personas o los colectivos con los cuales nosotros nos desarrollamos. Entonces se vuelven en elementos autónomos. Los vamos adquiriendo sobre la base de la imitación de lo que observamos y la apropiación también de lo que vamos observando. Que una cosa es ser como los otros son, pero otra cosa es apropiarme de una identidad por convicción. Pero también elementos apropiados, y ahí es donde se produce la otredad. Todos los elementos que voy trayendo, que me van conformando y me identifican como o parte de un determinado conglomerado, de una ubicación geográfica, de ciertos o que tiene ciertos intereses y objetivos para reflejarse en la sociedad. Entonces, vamos incrementando. Ahora, aun cuando existan estos elementos apropiados, los ámbitos identitarios podrían igual ser constantes y permanecer, ¿sí? Entonces, yo puedo nacer con algunos elementos autónomos, sí, al respecto de la clase social, al respecto de la etnia, pero en cambio los elementos apropiados van a cambiar ciertas características que en el mismo grupo étnico se reflejan, o van a cambiar ciertas características que en la misma adscripción regional se reflejan, como por ejemplo el dialecto, ¿sí? Por ejemplo, dentro de muchas ejemplificaciones más que podríamos dar. Entonces, a lo mejor me crío dentro de una doctrina religiosa, la mantengo, pero hasta una edad determinada, porque empiezo a apropiarme de otros elementos ideológicos religiosos, ¿sí? Entonces tenemos el segundo concepto, la diversidad cultural, que es la existencia de múltiples identidades culturales en un espacio físico y en un territorio. Entonces aquí vemos la unidad de todas las identidades que hemos dicho. Y pareciera que la diversidad es la simple existencia.
Pues sí, el hecho ya de reconocer, porque tampoco es tan simple, de reconocer y a la vez tolerar la existencia de que no somos únicos, sino que estamos en un conglomerado importante de multiculturas, que reflejan acciones pluriculturales y que a la vez se vuelven o se reflejan como originales, ¿sí? Cada uno tiene un distintivo específico, se reconoce con una identidad, se reconoce también a partir de la otredad, se reconoce como un colectivo con características definidas, ¿sí? Y los hacen distintivos de los otros sin hacerlos desiguales, por supuesto. Y la pluralidad, porque hay una cantidad de criterios, de pensamientos que se vuelven divergentes en medio de la diversidad, porque venimos con criterios distintos, pero ¿para qué? Para provocar también la convergencia. Cuando ya nos unimos identidades, entonces vamos a provocar esa expresión de diversos puntos de vista y perspectivas con nuestros paradigmas establecidos, pero a la vez nos vamos a permitir provocar consensos y acuerdos. Entonces, la existencia no solamente es en la presencia, sino también la existencia de procesos, espacios, tiempos y mecanismos. Hemos pasado todas las identidades por fases de cambio, históricos, culturales, políticos, económicos, y en medio de ello la diversidad se ha expresado. En diversos espacios, sí, de ubicación geográfica, espacios asimismo de tipo político, ideológico, religioso, cultural, social. En diversos tiempos, de acuerdo también a las coyunturas, a los impactos socioeconómicos, a los nuevos procesos de transformación. En este momento, por ejemplo, estamos viviendo un tiempo coyuntural para elecciones presidenciales donde las diversidades culturales tienen una manifestación de todas sus expresiones y originalidades, y donde la pluralidad tiene un ejercicio importante. Los mecanismos, que son todas las herramientas que las mismas agrupaciones identitarias van utilizando y van encontrando también en el camino como efecto de la educación y de la cultura. Entonces, los mecanismos para la defensa de los derechos, la protesta, los levantamientos, mecanismos de tipo también empresarial, como los emprendimientos, son herramientas también para ejercer esos procesos de diversidad. Los medios de comunicación se vuelven también herramientas importantes para acercamientos. Bueno, en fin, una cantidad de herramientas que se reflejan en políticas públicas. Por lo tanto, se provoca la coexistencia. Eso es lo que le hace desplegarse a la diversidad. Y ya veremos la interculturalidad que provoca la coexistencia. La diversidad no está alejada de la interculturalidad. La diversidad está porque la interculturalidad se promueve. Entonces, a través de la coexistencia voy a provocar la equidad, la inclusión y la solidaridad. Concluimos de que la diversidad no es desigualdad, aunque justamente este problema socioeconómico que tenemos se debe a que no hemos tolerado la diversidad, no hemos visibilizado nuestro conglomerado identitario, y eso ha provocado desigualdades tanto monetarias como no monetarias en el Ecuador. En el caso de la interculturalidad, si bien es cierto, es la aceptación de otras identidades culturales en medio de la diversidad, el diálogo de saberes, porque esa aproximación me permite entender, reconocer y también apropiarme de lo que el otro sabe. En la apropiación no estoy hablando de una copia exacta. La apropiación está relacionada con el empoderamiento que yo tengo de los saberes que voy a provocar o los que van a provocarse por efectos de la interacción. Saberes científicos, saberes tradicionales, saberes alternativos, saberes ortodoxos, una cantidad de saberes que vamos implementando como los saberes ancestrales. Entonces, eso necesita un diálogo. ¿Para qué? Para que podamos entenderlo. Entonces, así se va conformando también la interculturalidad, que implica ese sistema de conocimientos y de valoración que vamos provocando en esto, en estructura, en un sistema
que donde lo que yo conocía no era la única verdad, sino que hay otras verdades que se expresan como efectos de la experiencia, como efectos de la cotidianidad, que son las que pesan de manera importante. Entonces vamos adaptando también a este sistema de conocimientos que nosotros traemos, y eso ya es tolerancia. La interculturalidad, por lo tanto, es la práctica política cuyos procesos culturales, sociales y políticos intentan confrontar la desigualdad, el problema del poder y construir relaciones. Entonces, cuando se despliega este concepto en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, estamos haciéndolo con un objetivo primordial. Y son estos tres ante todo, porque quiero primero relacionarme. Quiero interactuar con el que no observaba, con el que no veía, con el que no me unía, no me acercaba, ¿sí? Y por lo tanto, parte de ello también son los mecanismos de alianza público-privada, ¿sí? Que se ha permitido gracias a un proceso también de entender que solos no podemos hacer las cosas de manera aislada, no se pueden converger en políticas públicas, sino acciones de alianzas y acuerdos, ¿verdad? Asimismo, se confronta la desigualdad y los problemas de poder por tratar de solventar los derechos establecidos y constitucionales que no se han reflejado en la práctica. Y claro, ha sido todo un proceso de lucha de muchas agrupaciones para lograr esos procesos de igualdad en comercio, en implementación de mecanismos políticos, en procesos productivos, en tenencia de la tierra, que en algún momento lo veíamos. Todo implica un proceso para mejorar nuestras condiciones en pro de la equidad. Así, la interculturalidad se expresa en las relaciones de poder, expresan relaciones de poder, ¿sí? Porque en esos procesos de interacción vamos a identificar cómo las actuaciones de liderazgo, las actuaciones elitistas, se mencionan o se manifiestan en un poder donde hay un grupo que está dependiendo de otro, donde hay un grupo que está quedando también a la saga. Entonces, en esos procesos interculturales se denota claramente la concentración de un poder político y económico y también de poderes sociales. Segundo, también se expresa el uso diferenciado de los recursos. No todos están en acceso. Se nota claramente en estos procesos que llevamos interculturales cómo hay diferencias en el acceso a los recursos públicos y diferencias también en la provisión de los servicios y recursos por parte del Estado a quienes los reciben. Entonces, vamos, y es necesario que esos procesos nos hayan permitido para entenderlos mejor y poder establecer políticas para ir cerrando esas brechas. Es así que en esas relaciones se van conformando sistemas ideológicos, en todas estas relaciones que acabamos de decir. Sistemas ideológicos con propios intereses, con objetivos claros, y la interculturalidad, más allá de lo que hemos dicho, implica también un enfoque teórico y metodológico, es decir, se vuelve en una herramienta importante que está conformando parte de todos los planes, tanto nacional, provincial, sectorial en los países, en el país. ¿Y para qué? Para conformar políticas públicas. La interculturalidad tiene un objetivo claro, ¿no? El propósito más importante es lograr la visibilidad, el reconocimiento y la equidad de quienes estuvieron aislados, invisibilizados, de diferentes grupos, sobre todo vulnerables en el Ecuador. Para enfrentar ¿qué cosa? Lo que el día lunes hablábamos con ustedes. El centralismo, el adultismo, el machismo, el asistencialismo, el androcentrismo, hasta el antropocentrismo, ¿sí? Vamos enfrentando todas estas formas de exclusión que ya las hablamos el día lunes, ¿verdad? Si necesitan aclaración de alguna de ellas, lo aclaramos, igual que el elitismo. La creatividad, pues la creatividad cultural puede venir a nuestra mente una cantidad de ideas que van permitiendo la creación cultural.
Claro que sí. Entonces se nos viene a la mente el producir bienes y también servicios, claro que sí. Y sumado a esto y complementario, también es la cantidad de propuestas para la transformación de realidades. Y en propuestas tenemos muchas. En propuestas tenemos cómo se fue igual conformando la Constitución como una propuesta, los planes nacionales como propuesta, los programas y proyectos como propuestas. Entonces, cuando vamos provocando estas nuevas y generación de documentos y vamos ejecutando, pues esa es una forma de expresión de creatividad y de innovación en un proceso intercultural. Pero solamente se permite a través del diálogo entre individuos y comunidades. ¿Para qué? Para fortalecer elementos tangibles e intangibles que se van conformando como una simbología ecuatoriana y van fortaleciendo la memoria histórica, que es otro concepto de la cultura. La memoria histórica, para muchos considerada como la memoria social en un pueblo, también, y esta memoria histórica a través de estas simbologías tangibles e intangibles, revisadas como bienes y servicios culturales, bienes mismo también de la naturaleza, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos admirar, pero también elementos intangibles que se guardan tras de todos estos contenidos, de todas estas representaciones. Y hay una carga emocional muy importante con ello, ¿sí? El afecto, el cuidado, el respeto, ¿sí? Los mensajes que provienen de ellos, como la libertad, la misma cultura. Entonces, esos son los elementos intangibles que vamos resguardando con muchos más. Así se conforma a través de esta simbología los patrimonios culturales en un país, y el patrimonio cultural obedece a dos situaciones. Una implica las expresiones del pasado, todos los contenidos históricos que se van o se han depositado en un repositorio institucional, ¿sí? Llámese museo, bancos, Casa de la Cultura, lugares específicos que se han vuelto instituciones de concentración de estos bienes particulares y que también elementos desde muchos sectores, desde la cinematografía, desde el histórico hemerográfico existente, desde los videos o las representaciones audiovisuales, desde la información estadística también, que se vuelve parte de las expresiones del pasado, desde una cantidad de patrimonios culturales que hemos ido concentrando y albergando todos los contenidos propios de esa expresión del pasado, en arte, en artesanía, en productos visibles de producción, pero claro, esto más bien parte de la implicación de la visión de un futuro. Así como provocamos esta expresión del pasado, toda una implicación de un futuro, ¿por qué y a través de qué? De la creación cultural contemporánea, ¿sí? De esta creación que está este momento más relacionada con la tecnología y la ciencia, ¿sí? A través, lógicamente, de un entorno digital favorable. Y que provoca también la promoción y la diseminación, es decir, cómo vamos reproduciéndolo en otros lugares, provocando que esto sea a través de un diálogo, de ponencias, de congresos, de intervenciones sociales que van, de medios de comunicación, que van a diseminar todas las creaciones contemporáneas. En este momento el Ecuador está siempre pues y ha vigorizado durante los años la cinematografía, y que tiene respaldo estatal, que es importante sobre todo por ley, pero que le ha llevado una larga trayectoria para provocar este fomento y esta consolidación. Por eso es que el Estado se vuelve en el sector más importante para provocar la sobrevivencia y garantizar la sobrevivencia, la renovación, la reinvención, la conservación, la restauración, la remediación de todos sus bienes, tanto culturales como naturales. Es así como se conforma y se garantiza la permanencia de nuestro patrimonio. Libertad cultural, dos ejes importantes. Elijo mi identidad sin perder el respeto por los demás o verse excluido de otras alternativas.
y participo en la sociedad sin tener que desprenderse de los vínculos culturales. Un eje que me da identidad desde la otredad. Puedo yo decidir. Y otro eje que me permite participar también, o que tengo la posibilidad de participar y no me olvido de dónde provengo. No me desprendo de estos vínculos autónomos de mi cultura. Voy a presentar aquí algunas imágenes y vamos con otras 2 diapositivas más para dejar terminado este tema. Los derechos culturales individuales que vamos a observar están basados en la Ley Orgánica de la Cultura vigente, específicamente en el artículo 5. Así que les presento una imagen y ustedes me van a decir qué derecho cultural presumen que existe, presumen que está escrito aquí, con esta imagen. Cualquiera de ustedes. Igualdad de género. Igualdad de género, bueno. ¿Alguna otra idea más? Lo que venga a su mente como un derecho. Podría ser igualdad de raza también. Igualdad de raza. Bueno, también, ¿no? Bueno, están cercanos porque justamente estos elementos van constituyéndose, como dijimos, en escenarios identitarios, pero está reflejando un primer derecho importante, la identidad cultural. Entonces, refleja o da a entender cómo las personas, comunidades y los colectivos tienen ese derecho a construir la identidad, lo que hemos dicho durante esta exposición. Tenemos derecho a construirla, ya sabemos cómo también normalmente se construye. Tenemos derecho a pertenecernos a lugares, escenarios, a colectivos, a ubicaciones geográficas, cualquiera que éste sea. Entonces, a pertenecer a una o varias comunidades incluso. Y en ese derecho tenemos el derecho a no ser excluidos, ni que alguien tenga represalias porque yo elijo en libertad pertenecerme a una identidad. Justamente esta falta de libertad cultural ha hecho que se provoquen tragedias en el Ecuador. Y solamente después de la tragedia se ha logrado considerar acuerdos. Se han sentado las partes, tanto el Estado como los grupos afectados, a acordar. Y ahí se han provocado el ejercicio de establecer primero políticas públicas, ¿sí? O de ejecutar políticas ya escritas. Pero lamentablemente se ha suscitado. Acá tenemos otra imagen. ¿Qué derecho podríamos representar aquí o intentar representar para ustedes? A lo mejor yo tengo una interpretación y ustedes tienen otra. A ver, cualquiera de ustedes. Podría ser la identidad. Bueno, acá ya lo dijimos, ¿no? Acá ya está establecido el derecho a la identidad cultural. Bueno, aquí denota pues que alguien está procesando un producto, ¿no? Y cómo lo hace es bajo un conocimiento ancestral. Entonces, en este caso, es importante reconocer que uno de los derechos es proteger los saberes ancestrales. Proteger que estos saberes se provocan en un diálogo de saberes, lo que hemos dicho, en un diálogo intercultural. Es así que todas personas, los colectivos, cualquiera que sean esto, tienen el derecho a proteger sus saberes ancestrales y entender la colectividad en general de que tenemos diferentes cosmovisiones al respecto. Y por lo tanto, empezar a salvaguardar ese patrimonio que en primera instancia lo tiene que hacer el Estado y en segunda instancia la sociedad para velar también por ellos y para permitirse su extrapolación a otras situaciones. Que esto no termine. Claro que muchos saberes son vulnerables a extinguirse. Entonces es importante que aquí los gobiernos autónomos descentralizados trabajen por protegerlos. Aquí tenemos otro derecho. ¿Cuál es? ¿Cuál creen que es? Podría ser el derecho a la educación. Derecho a la educación. De hecho, la educación ya es un derecho civil, ¿verdad? Entonces aquí específicamente, y bueno, hay razón cuando ustedes observan esto, es que el Estado deberá garantizar el que un idioma ancestral igual o una lengua intercultural sean promovidas
Y no solamente esto, sino que se encuentren en circulación, sean realmente producida, como también provocar el acceso a ellas. Pero para provocar el acceso a ellas es necesario que se fomenten los espacios para ello. Por ejemplo, espacios educativos. Y los espacios educativos son los mejores referentes porque, de hecho, una de las ideas siempre ha sido colocar en los programas curriculares a un idioma ancestral o a una lengua igual intercultural. Entonces, la Universidad Central, por ejemplo, ha promovido el hecho de ofertar dentro de los demás idiomas al quichua. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja en procesos de gestión cultural. Entonces, para ellos es muy importante aprender una siguiente lengua. Entonces, estas son formas de promoción, pero los más llamados a hacerlo son los sistemas educativos. Los medios de comunicación lo están haciendo de alguna manera, provocando también niveles importantes de inclusión. Bueno, aquí a lo mejor no lo interpreten claramente, pero lo que quería representar era un derecho importante que es la preservación de la memoria social. Para esto es llamado el Estado, las comunidades, las organizaciones, a ir cuidando, velando y construyendo la memoria social, esa memoria social equivalente a esa memoria histórica. Y no solamente a protegerla, sino a permitir que toda esta información depositada en repositorios institucionales sea de fácil acceso a los demás. Bueno, aquí esta imagen, ¿qué derecho creen que representa? Cuando vemos a una persona y algunas ideas. Derecho a la libre opinión podría ser. Sí, ahí tiene mucha razón cuando hablamos ya de la libertad, ¿no? De la libertad. En este caso es derecho a la libertad de crear, a la libertad de creación. Así que vemos pues igual colectivos, organizaciones, personas tienen el derecho a la libertad para crear cualquier tipo de producto y servicio en beneficio de la humanidad. Para que la humanidad también los admire. Y no solamente se quede en la creación, sino que se ponga en circulación. Y así es como creaciones artísticas, todo tipo de sistema de manifestaciones culturales también empieza a circular. Y también el Estado está llamado para garantizar esta circulación. Ahora también hay que revisar si todo lo que producimos realmente no va en contra de los derechos constitucionales, como también derechos civiles, y no va en contra también de las normas establecidas, porque cuando algo quiere circular, pues debe regirse algunos códigos y patrones de permisión para eso, ¿no? De permisividad para eso. Entonces, también hay que considerar estos elementos. Este derecho pues está referido al acceso de las personas, igual de organizaciones, colectivos, de poder acceder a los bienes y servicios culturales patrimoniales que se encuentran en entidades públicas y privadas. Bueno, esta imagen, ¿qué puede reflejar? Arte. El arte, ¿verdad? Entonces, aquí también es un derecho importante porque las personas tenemos el derecho a una formación artística, ¿sí? Y para esto, si hay el derecho, qué mejor el Ministerio de Educación está llamado para que dentro de su sistema educativo no olvide, dentro de sus programas curriculares, en fortalecer este aspecto, que países con índices de desarrollo humano altos sí lo consideran dentro de sus programas. Fortalecen el arte, fortalecen estos ámbitos importantes que van también a fortalecer el hemisferio derecho, si lo queremos ver de manera biológica, y que les permiten a ellos fortalecer valores, principios, valores estéticos, valores éticos de actuación, y que también les dan niveles de sensibilidad muy importantes, que permiten también la predisposición, y esto científicamente lo dicen, la predisposición para acceder a las ciencias duras. Entonces, vamos viendo que muchas de las actuaciones de resiliencia en el mundo están sobre la base del aprendizaje de
aprendizaje con orientación artística. Acá tenemos otro derecho, pues claramente, derecho a acceder a los espacios públicos para admirar el patrimonio y la creación cultural. Tenemos también el derecho al entorno digital, porque esta es una garantía que el Estado tendría que propiciar, fortaleciendo capacidades aumentadas, porque esta no es una capacidad básica, sino es una capacidad aumentada, entendiendo que hoy nos hemos visto más vulnerables en este sentido. Se vuelve más difícil acceder a él si no hay políticas que concentren y focalicen esta acción, sobre todo en medio de esta situación que vivimos, porque justamente la innovación y la tecnología permite también constituirse en una herramienta educativa que se vincula cada vez a la creación artística, a todo tipo de producción cultural, a la circulación y el entendimiento de nuestras manifestaciones culturales. Y el otro derecho de las personas extranjeras, donde pues el Estado también tendrá que garantizar las expresiones que ellos tengan, todos los saberes que ellos también puedan traer. Y es importante porque a través de los procesos interculturales ellos pueden acceder y conocer lo que tenemos, pero también nosotros reconocerlos en cuanto a sus manifestaciones, siempre y cuando todo lo que expresen no se vaya en contra de los derechos sociales, civiles, constitucionales y de la naturaleza, por ejemplo. Van a leer estos derechos culturales colectivos, muy sencillos y asimilables. Y me gustaría que alguien de ustedes me ayude con la lectura de este artículo 377 de la Constitución. Por favor. Cualquiera de ustedes. Claro. El Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales, y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. Bueno, creo que está claro en este intento del mismo Sistema Nacional de Cultura que integra instituciones, sector público, sector privado, colectividades, organizaciones, normativas, reglamentos que dirigen y que van a ser una base muy importante y fundamentos importantes para promover los derechos. Ahora, los derechos culturales se ejercen sobre la base también de políticas públicas claras. Bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar. Si existe alguna inquietud. Sí, le hice una pregunta. ¿Qué significaba alteridad? Alteridad, complementario a la otra edad les manifestaba, es la capacidad de las personas o colectivos para que en medio de la libertad y la decisión autónoma pueda adscribirse y pertenecerse a un determinado colectivo o apropiarse con empoderamiento de determinadas características de otras personas y de otros colectivos. La otra edad, en cambio, es la formación de la identidad a partir de las características observables de otros grupos. Por eso son dos conceptos complementarios. Uno, que me permite hacerlo en libertad, y otro que es la capacidad para lograrlo. Muchas gracias. Ya entendí. Bueno, ¿hay alguna otra inquietud? Bueno, chicos, entonces con ustedes nos despedimos y nos vemos el próximo día lunes. Lo que me habían solicitado. Podemos encontrarla ya en el aula virtual. Perdón, no lo escuché, Andrea. Sí, estas diapositivas ya podemos encontrarlas en el aula virtual. Sí, recuerden que una vez que termino los temas, los subo el fin de semana, así que como eran 2 temas seguidos, la semana anterior no lo hice porque se debía en un solo documento, así que voy a subir esta vez. Recuerden que también encuentran su Plan Nacional de Cultura en la sección docencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya. No Ese es el tema en general de lo que acabamos de ver ahorita, Lice. No, hay 2 temas, cultura y desarrollo y conceptos estructurantes de la cultura, que hoy lo hemos visto.
¿ya? Pero estarán en una misma diapositiva. No las voy a dividir, ahí pueden encontrar. Es decir, están en el mismo archivo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Liz. Sí. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces. Que pasen bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.